En el momento en que crucé la puerta del juzgado, mi hija Melissa soltó una risita nerviosa. Mi yerno, Gregory, solo negó con la cabeza, como si yo fuera un chiste patético. Pero entonces el juez levantó la vista. Se puso pálido como un fantasma. El mazo se le resbaló de la mano temblorosa mientras murmuraba un nombre que nadie en esa sala conocía. El bisturí. Me miraba directamente. Mi familia pensó que estaban metiendo a un viejo senil en una jaula. No tenían idea de que acababan de declararle la guerra a un fantasma. Todo comenzó, como suelen empezar estas cosas, con un insulto que se suponía debía ignorar. Era una cena de domingo. Yo estaba sentado en el extremo de una larga mesa de caoba pulida, tan grande que parecía una pista de aterrizaje. Mi hija Melissa y su esposo, Gregory Greg Walsh, presidían la reunión en su enorme mansión de Los Ángeles. La piscina infinita no es negociable, Greg, dijo Melissa, con voz tajante. Tiene que verse perfecta, como si se vertiera directamente en el cañón. Greg, un hombre cuyos trajes a medida siempre parecían una talla más pequeños de lo que deberían, no levantó la vista de su teléfono. Lo que quieras, cariño. En cuanto cerremos el trato de Ojai, podrás tener una piscina llena de champaña. Presumía, alardeaba de su éxito. Es una jugada segura de 9 cifras, dijo con tono triunfal. Hablaban a través de mí, discutiendo sobre contratistas para la piscina, el trato millonario de Greg y la próxima gala benéfica de Melissa, como si yo fuera un mueble viejo, una butaca heredada que no sabían dónde colocar. Soy Nathaniel Price, tengo 71 años y era invisible. Desde que Isabelle, mi esposa, falleció hace 10 años, hice lo que creí correcto. Vendí nuestra gran casa familiar en Connecticut, un lugar lleno de demasiados recuerdos, y compré la casa de invitados escondida en esta enorme propiedad. Quería estar cerca de mi única hija, el único hijo de Isabelle. Pensé que era lo que ella habría querido. Mi nieto, Tyler, que tenía 16 años, parecía ser el único que notaba mi presencia. Miró hacia el otro extremo de la mesa. Abuelo, mi partido de playoffs es la próxima semana. ¿Quieres venir? Jugamos contra Palisades. Antes de que pudiera abrir la boca, Greg lo interrumpió con voz impregnada de desprecio casual, sin siquiera mirarme. Tyler, no molestes a tu abuelo. Necesita descansar. Es viejo. Melissa soltó una risita ligera, casi dulce, pero cortante como una navaja. Tiene razón, cariño. Déjalo tranquilo. Seguro está cansado solo de estar sentado ahí. Decidieron por mí. Diagnosticaron mis niveles de energía, mis deseos, toda mi existencia sin mirarme una sola vez. No dije nada. Solo bajé la vista hacia el intrincado dibujo de mi plato, donde un trozo de espárrago se había enfriado. Me habían convertido en un fantasma dentro de mi propia vida. Y lo peor era que yo lo había permitido. Había confundido mi silencio con paciencia. Ahora veía que en realidad era permiso. 3 días después, alguien golpeó con fuerza la puerta de mi casa de invitados. Era Greg. Una rareza. Evitaba mi pequeña casa como si estuviera infectada, probablemente porque no tenía grifos bañados en oro. Llevaba una botella de vino ridículamente cara, que empujó hacia mis manos con una sonrisa de vendedor. Para ti, Nate. De lo mejor. Sabía que no bebía. Mi cardiólogo había sido muy claro después del bypass. Ese gesto no era amabilidad, era teatro. Greg siempre había sido un vendedor. Vendía sueños inmobiliarios. Vendía la imagen de una familia perfecta. Había visto su tipo toda mi vida. No entran a una habitación, la evalúan. No perdió el tiempo. Tras un comentario superficial sobre el clima, fue directo al grano. Nate, tengo ante mí la oportunidad de mi vida. Un resort en Ojai. Está casi cerrado, pero hemos tenido un pequeño problema regulatorio. Solo necesito un pequeño préstamo puente para liberar los permisos, para mostrar liquidez. Se inclinó hacia adelante, su colonia era abrumadora. Sé que esta casa de invitados es tuya,
completamente pagada. Solo tienes que ponerla como garantía. $500,000, eso es todo. Percibió mi silencio y se apresuró a cerrar el trato. 6 meses como máximo. Te devolveré 700,000. Un 40% de ganancia, Nate. No encontrarás eso en ningún sitio. Lo observé. No estaba entusiasmado, estaba desesperado. Un ligero brillo de sudor le cubría la frente. Greg, dije con voz serena, tengo 71 años. Ya pasé mi época de riesgos. Ese dinero es para mi jubilación y, francamente, para mis gastos médicos. La respuesta es no. El cambio fue inmediato. Como si le hubieran arrancado la máscara. La sonrisa desapareció, reemplazada por una furia fría, reptiliana. Increíble, siseó. Simplemente increíble. Después de todo lo que hacemos por ti, vives aquí en nuestra tierra sin pagar renta. Yo pagué esta casa, Greg, lo interrumpí en voz baja. Y ni siquiera levantas un dedo para ayudar a tu propia familia. Dios mío, eres un viejo egoísta. Dijo que vivía en su terreno. No sabía, o había preferido olvidar, que cuando compré esta casa hace 10 años no solo compré la vivienda, sino también las 2 hectáreas de terreno sobre las que se alzaba su mansión. Su contrato de arrendamiento de 99 años, por $1 simbólico al año, era conmigo. Él vivía en mi terreno. No tenía ni idea. Arrojó la botella sobre mi mesa con tal fuerza que me sobresaltó. Te vas a arrepentir, viejo. Te vas a arrepentir de ser tan egoísta. Salió dando un portazo. La vibración hizo temblar la fotografía de Isabelle sobre mi escritorio. Una semana después, desperté a las 3 de la madrugada con un dolor sordo extendiéndose por el pecho, bajando por el brazo izquierdo. No era el dolor punzante de un infarto, sino la opresión familiar de una angina. Estrés. Mi cardiólogo me lo había advertido. No seas héroe, Nate. Llama por ayuda. Mi primera llamada fue a la casa principal, a Melissa. Contestó al cuarto tono, con la voz pesada de sueño y fastidio. Papá, ¿qué pasa? Es medianoche. Cariño, no me siento bien, dije, tratando de mantener la calma. Tengo dolor en el pecho. No es grave, pero ¿puedes llevarme a la clínica? Solo por precaución. Un suspiro profundo cruzó el teléfono. Sonaba a pura molestia. Papá, en serio, mañana tengo la gran reunión de la gala benéfica. Viene todo el comité. No puedo. Si es tan grave, llama al 911. No exageres. Clic. Colgó. No preguntó qué tan fuerte era el dolor. No preguntó si tenía miedo. Solo me dijo que estaba exagerando. El dolor en el pecho se apretó más. No venía del corazón. Venía de algo más profundo. Pedí un Uber. Me senté en el asiento trasero de un Toyota Prius, sujetándome el pecho, dejando que un desconocido me llevara a urgencias. Era angina inducida por estrés. Me dieron una tableta de nitroglicerina y me dejaron en observación 4 horas. A las 9 de la mañana me dieron el alta. Pedí otro Uber para volver a casa. Al acercarnos a los enormes portones de la propiedad, vi el Range Rover blanco perla de Melissa. No estaba estacionado en la casa principal, sino frente a un spa de Beverly Hills. Su reunión benéfica. No solo me faltaban al respeto. No solo me veían como un recurso que podían exprimir. Me veían como una molestia, un problema que gestionar, un encargo que ignorar. Y fue en ese momento cuando supe que algo tenía que cambiar. Lo que no sabía era cuán pronto llegaría ese cambio. A la mañana siguiente, estaba sentado con una taza de café negro viendo cómo la niebla se disipaba sobre el cañón, cuando un golpe seco e impaciente resonó en mi pequeña casa. No era Greg. Su manera de tocar era arrogante. Este golpe era profesional. Abrí la puerta. Un hombre con uniforme impecable sostenía un escáner digital y un sobre blanco rígido. ¿Nathaniel Price? Preguntó con voz plana.
Entrega legal express. Firme aquí. Firmé la pantalla. Me entregó el sobre y se fue antes de que pudiera cerrar la puerta. Pesaba, no por el papel, sino por la intención. Mis manos estaban firmes cuando tomé el abrecartas que Isabelle me había regalado hacía 30 años. Rasgué el sobre y saqué el contenido. Las palabras saltaron del papel, frías y precisas. Era una demanda legal, presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Los demandantes, Gregory Walsh y Melissa Walsh. El demandado, yo. Leí la primera página, con la visión estrechándose. Solicitaban una audiencia de emergencia. Pedían una tutela legal. No se me fue la sangre del rostro. No me subió a los oídos. Solo me invadió una claridad fría, perfecta. Me acusaban, a mí, Nathaniel Price, de ser mentalmente incapaz. Afirmaban que ya no podía manejar mis asuntos financieros ni médicos. Decían que era senil. No era solo un insulto. No era solo codicia. Era una ejecución legal. Querían borrarme. Convertirme en una persona inexistente, un tutelado del Estado, con ellos tirando de los hilos. Querían hacer que mi invisibilidad fuera oficial, legalmente vinculante. Pasé la página. Anexo A. La evidencia. Un informe diagnóstico de 3 páginas firmado por un supuesto experto psicológico, el Dr. Peter Lim. Leí su evaluación. Decía que mostraba síntomas severos de demencia, delirios paranoides e incapacidad para comprender realidades financieras. Concluía solemnemente que yo era un peligro para mí mismo y para mis bienes. Miré el nombre, Dr. Peter Lim. Una risa seca, casi un tosido, se me escapó. No había conocido a nadie con ese nombre en toda mi vida. No golpeé la puerta. No dudé. Con la demanda en la mano, el papel blanco contrastando con mi piel envejecida, caminé. Salí de mi pequeña casa, crucé el césped perfectamente podado que separaba mi mundo del de ellos y me dirigí directo a la casa principal. Las puertas de cristal del patio estaban abiertas. Oí el tintinear de los hielos en los vasos y la música ligera de fondo. Estaban junto a la piscina, tal como imaginaba. Melissa estaba recostada en una tumbona, con gafas de sol y una revista sobre el estómago. Greg, en el bar exterior, se servía otro cóctel. Parecían relajados, seguros, como 2 depredadores que acaban de tender una trampa y esperan a que su presa se desangre. Pisé el patio. La música se detuvo. Mi sombra cayó sobre Melissa. Se incorporó sobresaltada, bajando las gafas. «Papá, ¿qué haces? Estás interrumpiendo nuestro...». Su voz se apagó al ver los papeles en mi mano. No miró mi rostro. Miró los documentos. Greg se giró. Una sonrisa falsa se dibujó en su cara. Nate, justo estábamos, pero al ver la demanda, la sonrisa se desmoronó, convirtiéndose en un gesto de irritación rápidamente disfrazado de falsa preocupación. Levanté el sobre. «¿Qué es esto?». Melissa se estremeció, desviando la mirada hacia la piscina. Greg, en cambio, adoptó su pose de actor. Dejó el vaso, se secó las manos con una toalla y cruzó los brazos. Asumía el rol de autoridad. «Papá», dijo con voz empapada de compasión fingida, «esperábamos que no tuvieras que enterarte así. Íbamos a hablar contigo justo antes de la audiencia». «¿Qué es esto?». «Es por tu bien», respondió Greg, acercándose un paso. «Mira, después de ese pequeño susto del corazón la semana pasada, Melissa y yo entendimos que ya no puedes cuidar de ti mismo. Estás olvidando cosas. Estás confundido. Fue indigestión, Greg». Agitó la mano, desechando mi realidad. «Eso crees tú. Pero estabas con dolor, desorientado. ¿Y si la próxima vez es peor? Necesitas a alguien que administre las cosas por ti, que proteja tus finanzas, que se encargue de tus decisiones médicas antes de que, ya sabes, te hagas daño». Me estaba manipulando, usando el mismo incidente que habían ignorado como prueba de mi supuesta incapacidad. Miré a mi hija. «Melissa,
¿Esto es lo que quieres? ¿Firmar un papel que dice que tu propio padre está loco? Finalmente me miró, pero sus ojos estaban fríos, reflejando el azul brillante del agua. Es lo mejor, papá. Solo queremos ayudarte. Te queremos. ¿Amor? Dije. La palabra me supo a ceniza. No tienen idea de lo que significa esa palabra. Entonces Greg perdió la paciencia. La máscara de yerno preocupado cayó, revelando al buitre que había debajo. Soltó una carcajada corta, desagradable. Nos vemos en el juzgado, viejo. Su voz destilaba desprecio. Esto solo demuestra nuestro punto. Estás paranoico. Exactamente lo que dijo el Dr. Lim. Alzó su vaso en un brindis burlón. Será mejor que busques un abogado público, porque dudo que puedas pagar uno de verdad. Eso fue todo. La última gota. Ese fue el momento en que el hombre que ellos creían un anciano débil y olvidadizo murió. Y algo más, algo para lo que no estaban preparados, despertó. Volví a la casa de invitados. Cerré la puerta, y el sonido del cerrojo fue el más fuerte que había escuchado en mi vida. Era el sonido de una línea trazada, una frontera definitiva. Ellos pensaban que esa era la habitación de un viejo senil. Una caja beige y silenciosa para dormitar, ser controlado, ser olvidado. Jamás habían visto la otra puerta. Un pasillo sólido, oculto detrás de mi armario, tras una fila de trajes que nunca usaba. No se abría con una simple llave, sino con un escáner biométrico. Presioné mi pulgar contra el vidrio frío. La luz parpadeó en verde y un cerrojo pesado se deslizó con un clic costoso y sigiloso. Entré. Ese era mi verdadero hogar. No había cama ni sillón reclinable, solo estanterías hasta el techo, 3 monitores enormes, una pared de archivadores y un sistema telefónico satelital encriptado. El aire era fresco y quieto. Greg pensaba que yo era un contable jubilado, un oficinista que había llevado libros contables en alguna firma mediana de Connecticut. Creía que mi mayor logro era haber ahorrado para una jubilación tranquila. No tenía ni idea. Hace 30 años, en Washington, D.C., yo no era Nate. Los directores ejecutivos de grandes corporaciones, senadores corruptos y políticos de alto nivel me llamaban de otra forma. El bisturí. Fui el principal investigador forense del Departamento de Justicia. El hombre al que enviaban cuando los números no solo parecían incorrectos, sino imposibles. No seguía el dinero, lo disecaba. Descubría los tumores financieros, las cuentas ocultas, los registros secretos que todos los demás pasaban por alto. Envié a 12 altos ejecutivos a prisión con una sola hoja de cálculo. Me alejé de todo eso. Enterré a ese hombre. Lo hice el día que Isabelle recibió su primer diagnóstico. Cambié la oficina y la adrenalina de la caza por salas de hospital y calendarios de quimioterapia. Lo hice sin pensarlo. Me convertí en esposo a tiempo completo, luego en viudo, luego en un padre intentando reconectar con una hija que apenas conocía y finalmente en un abuelo invisible. Dejé morir al bisturí porque mi familia necesitaba a Nate. Hoy, Gregory Walsh y mi hija acaban de darle al bisturí una razón muy poderosa para salir del retiro. Me senté frente a la consola. Evadí mi línea telefónica normal y levanté el receptor encriptado. Mis dedos no temblaron al marcar los 11 dígitos. Era un número que no usaba desde hacía 10 años, pero que jamás había olvidado. Sonó 2 veces. Una voz profesional y aguda respondió al otro lado. Avery Hayes. Avery, dije. Soy Nate Price. Hubo una pausa. No de confusión, sino de reconocimiento. Señor Price. Dios mío. Pensé que había desaparecido del mapa. Mi padre pregunta por usted todo el tiempo. Siempre se preguntó. ¿Qué fue del bisturí? Estoy en Los Ángeles, Avery. Te necesito aquí mañana. Trae a tu mejor equipo. Los que saben cavar. Otra pausa, más corta esta vez. La sorpresa se desvaneció, reemplazada por acero. Entendido.
Solo diga la palabra, Nate. ¿Qué hicieron? Han presentado una solicitud de tutela. Dicen que soy senil. Quieren quedarse con todo. Se escuchó una risa al otro lado del teléfono. No de humor, sino seca, incrédula. ¿Dicen que usted es senil? No tienen idea, ¿verdad? No tienen idea de a quien acaban de intentar encerrar. Su voz se volvió completamente profesional. Entendido, bisturí. Voy en camino. Solo dígame, ¿dónde quiere que haga el primer corte? Avery Hayes llegó puntual, a las 10 en punto de la mañana. No parecía una abogada poderosa de Los Ángeles. No llegó en un coche llamativo ni con un bolso de $1000. Llevaba un traje pantalón oscuro y sencillo. El cabello recogido en un moño severo y los ojos del color del acero frío. Portaba un único maletín delgado. Era la antítesis exacta de Gregory Walsh, sustancia, no apariencia. Era la hija de su padre. No perdió tiempo en cortesías. Entró en mi oficina oculta. Sus ojos recorrieron la sala una sola vez, fijándose en los servidores, los monitores, los archivadores cerrados. Asintió, breve, con aprobación. No tienen ni idea, ¿verdad? Dijo. No era una pregunta. Piensan que soy un viejo confundido, respondí, deslizando la petición sobre mi escritorio. Y aquí está su prueba. Anexo A. Un tal Dr. Peter Lim. Avery tomó el documento. No leyó todo, solo rastreó el nombre y la firma. Dr. Peter Lim. Evaluación psicológica. Entendido. Abrió su maletín de un chasquido, sacó una tableta y tecleó el nombre en una base de datos segura. Dame 3 horas, dijo. Toma 2, contesté. Sonrió, una sonrisa fina y afilada que no le alcanzó los ojos. Te llamo en una. Se fue tan silenciosa como llegó. Durante la hora siguiente no me limité a esperar. Empecé mi propio trabajo. Comencé a trazar la arquitectura financiera de Walsh Holdings GP y de las otras LLC que sabía que había creado. Yo estaba construyendo el esqueleto. Avery iba a traer la carne. Mi línea segura vibró exactamente 58 minutos después. Descolgué. Nate, Avery. Eso fue rápido. No ha sido difícil, respondió con voz nítida, digital, sin emoción. Cuando son tan chapuceros, los hilos están tirados por el suelo esperando a que alguien los jale. Nate, no vas a creer esto. Inténtalo. De entrada, el Dr. Peter Lim no es psicólogo. Esperé. No es psiquiatra. No es neurólogo. Ni siquiera es médico de familia. Sentí que venía el pero. ¿Qué es, Avery? Es dentista. Dejé que la palabra flotara en el aire. Dentista. Un hombre que raspa placa y rellena caries. Un hombre que había firmado un documento legal declarando que yo era mentalmente incapaz. La desfachatez desnuda era pasmosa. Un dentista, repetí, con voz plana. O lo era, corrigió Avery. La Junta Dental de California le revocó la licencia hace 5 años. De forma permanente. Ahora avanzábamos. Era la primera pieza real para... ¿Qué? Elige, dijo, oí cómo tecleaba. Fraude masivo a aseguradoras, facturación de cirugías inexistentes y su especialidad, prescripción ilegal de opioides. Miles de pastillas. Operaba una fábrica de píldoras en un centro comercial de Rita. Así que Greg no había encontrado a un experto sobornable. Había encontrado a un criminal, un profesional desacreditado, desesperado por dinero y ya comprometido. Un hombre sin nada que perder. Pero esta revelación nos llevó al conflicto de fondo, la pregunta más importante que la respuesta. Avery, dije, inclinándome hacia adelante, eso es específico. No es un nombre que te salga en Google. Un promotor inmobiliario de alto vuelo como Greg no conoce por casualidad a un dentista caído en desgracia de un centro comercial en Receita. ¿Cómo lo encontró? Eso, dijo Avery, tensándose su voz,
es lo que pasé los últimos 40 minutos rastreando. Tienes razón, no fue una conexión social. No fue un hallazgo aleatorio. Fue financiero. Sigue. Estoy viendo ahora el expediente penal de Lim. Cuando lo arrestaron hace 5 años, afrontaba 10 cargos por delito grave. La fianza se fijó en $100.000. No los tenía. ¿Un fiador de fianzas? Murmuré, con la mente uniendo puntos. Exacto. La agencia cubrió el pagaré, pero exigieron un garante, alguien que confirmara y pusiera colateral por si Lim se fugaba. Una frialdad me recorrió el pecho, ajena a mi corazón. ¿Quién garantizó la fianza? ¿Avery? Hizo una breve pausa para dejar que calara. Una sociedad pantalla, una LLC registrada en Delaware, dedicada a gestión de activos de propósito único. ¿Nombre de la empresa? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Walls Holdings GP, dijo. Dios mío. Me recosté en la silla. Las piezas no solo encajaron, chocaron entre sí. Greg no había encontrado al Dr. Lim la semana pasada. No lo había sobornado el mes pasado. Lo poseía desde hacía 5 años. Pagó su fianza. Probablemente pagó a su abogado defensor. Había mantenido a ese activo sucio, comprometido, con la correa corta y oculto en el bolsillo durante medio decenio. Esperando el día en que necesitara un médico que firmara un papel. Esto no fue un arrebato impulsivo de codicia porque rechacé su préstamo. Aquel préstamo fue solo su prueba de aguas. Esto era un plan de contingencia. Premeditado. Llevaba años planeando declararme incapaz y apoderarse de mis bienes. Avery, dije con voz baja y dura, les has desarmado el arma principal. Has neutralizado al perito médico. Ahora me toca a mí. Tú sigue cavando por el frente legal. Encuentra todo lo que puedas en los expedientes de Lim. Averigua el nombre del abogado que contrató Greg. Yo me encargo de los números. Asintió, ya de camino a la puerta. Ten cuidado, bisturí. Ellos debieron tenerlo, repliqué. Cerré la puerta de mi oficina, y el mundo se redujo al resplandor de mis 3 monitores. Ahí era donde vivía, no en la apacible casa de invitados, sino aquí, dentro de los datos. Greg pensaba que yo era una reliquia. Que en mis tiempos las finanzas se llevaban en libros contables de papel y viseras verdes. No tenía idea de lo que soy. Soy un fantasma digital, y estaba a punto de rondar cada servidor que él hubiera tocado. Empecé por la empresa que pagó la fianza de Lim, Walls Holdings GP. Una LLC de Delaware, por supuesto, anónima, blindada. Greg era descuidado, pero no estúpido. Conocía lo básico de la protección de activos. Había estratificado su estructura societaria. Walls Holdings pertenecía a Ojai Crest Properties LLC, que a su vez pertenecía al Walls Family Trust. Una bonita muñeca rusa de entidades legales diseñada para que fuera imposible ver quién poseía realmente qué. Pero cometió un error de novato, crítico, fatal. Era arrogante. Tenía prisa. Y era tacaño. Para registrar todas esas LLC, para presentar papeleo ante las Secretarías de Estado de Delaware y California, para abrir las cuentas bancarias, usó la misma dirección de correo personal en absolutamente todas. Era una cuenta antigua, un burner que quizá le parecía ingenioso, gregwalls@hotmail.com, mailto, gregwalls@hotmail.com. Una cuenta en la que seguramente no iniciaba sesión desde hacía años. Una cuenta que creía muerta y enterrada. No sabía que los viejos servidores de correo nunca borran nada del todo. No necesitaba hackear su email. Eso sería ilegal. Y yo iba a hacer esto siguiendo el manual. Ni siquiera necesitaba leer sus mensajes, solo ver con quién hablaba. Pasé la dirección por una serie de bases de datos a las que aún tenía acceso, puertas traseras en el entramado financiero que el Departamento de Justicia estableció hace décadas y olvidó cerrar. Buscaba patrones, correspondencia con bancos, transferencias, solicitudes de préstamo. En 20 minutos di con algo grande.
El correo estaba vinculado a una data room segura, una bóveda virtual donde prestamistas y prestatarios intercambian documentos financieros sensibles. Y Greg había estado muy ocupado. La sala de datos no era de un banco convencional, ni Wells Fargo ni Chase. Pertenecía a una firma de capital privado con un nombre que me erizó los vellos del brazo, Citadel Apex Capital. No eran banqueros. Eran carroñeros. No prestan a negocios estables. Buscan hombres desesperados como Greg, ya rechazados por todos, y les tienden un salvavidas. Un salvavidas atado a un ancla. No tenía acceso al contenido de la data room, pero sí a los registros del servidor. Podía ver los nombres de archivos. Podía ver los asuntos de los correos. Y con eso bastó. Era una carnicería. El trato de 9 cifras en Ojai no era seguro. Era un desastre categórico. No había tenido un tropiezo, se había quedado sin dinero a mitad de obra. Falsificó informes de liquidez para conseguir el préstamo inicial. Mintió a sus contratistas, que ahora interponían embargos. No había despilfarrado unos pocos millones. Los registros mostraban una quema de capital total de $50 millones. Y Citadel Apex se había enterado. Los correos dejaron de ser corteses y se volvieron frenéticos, una riada de avisos de impago automatizados. Luego llegaron los personales, Greg suplicando una prórroga. Solo otros 60 días. El proyecto es sólido. Es un problema temporal de flujo de caja. Y entonces el correo final, el que lo explicaba todo. Provenía de Citadel Apex, enviado hace una semana, al día siguiente de que yo rechazara su petición de $500.000. Era una llamada de capital. El fondo no estaba solo enfadado, activaba la cláusula de emergencia del contrato. Exigían un pago inmediato, de una sola vez, por intereses, no 500.000, 5 millones. Le daban un plazo de 10 días hábiles. Si no pagaba, no solo embargarían la propiedad de Ojai, activarían la cláusula de cross-collateralization del contrato, estaba seguro de que la había firmado sin leer, lo que significaba que confiscarían todo, su compañía Walls Holdings, la mansión, el Range Rover de Melissa, cada céntimo en cada cuenta vinculada a su nombre. Iban a arrasarlo. Miré la pantalla, las piezas encajaban con una lógica horrible y perfecta. No necesitaba mis 500.000 como puente, los necesitaba como pago desesperado de buena fe para mantener a raya a los lobos. Y cuando dije que no, activó su plan de contingencia. El plan que llevaba 5 años guardando. No quería mi pequeña casa de invitados. No me demandaba para controlar mi fondo de retiro. Me demandaba porque estaba en bancarrota. Me demandaba para meter mano en todo mi patrimonio, un patrimonio que, evidentemente, creía muy superior al $500.000 que pidió. Necesitaba liquidar todo lo que poseo, no para construir su resort, sino para salvar el pellejo. No solo intentaba robarme, intentaba sacrificarme para salvarse. Entonces apareció otra pregunta, fría y dura, asentándose en mi estómago. Un momento. Greg estaba en bancarrota. Afrontaba una llamada de 5 millones. Era un animal acorralado, desangrándose por cada poro. ¿De dónde sacó el dinero para atacarme? Una demanda como esta, aunque fraudulenta, no es barata. Incluso los abogaduchos carroñeros piden provisiones, no trabajan a crédito. Y el Dr. Lim, un criminal inhabilitado, no habría estampado su firma en una perjurio por una promesa. Habría exigido efectivo por adelantado, y mucho. ¿De dónde sacó Greg, un hombre que no puede pagar sus propias facturas, 50 o 100.000 dólares líquidos para presentar esta demanda? Volví mentalmente a la cena del domingo, Greg fanfarroneando con su trato en Ojai y también a Melissa. ¿De qué presumía ella? De la piscina no. De su caridad, la gala, la recaudación de fondos. Se me hundió el corazón. Cuando Isabelle murió, aparté una parte del dinero de la venta de nuestra casa de Connecticut, varios millones de dólares, y la coloqué en un fideicomiso benéfico. Lo llamé Fundación Isabelle Price.
Su misión era financiar la investigación oncológica en fases tempranas que podría haberla salvado. Puse a Melissa como directora gerente. Pensé que le daría propósito, un vínculo con la madre que perdió. Yo era el fundador, con plenos derechos de supervisión, pero jamás los ejercí. Confié en ella. Era el nombre de mi esposa. Era mi hija. Tomé el teléfono y marqué al banco privado de Boston que gestionaba los activos de la fundación. Me atendió un banquero con voz sorprendida al identificarme. Señor Price, qué placer. Normalmente solo habla Melissa con nosotros. Seguro que sí, dije, con voz fría. Estoy invocando mis derechos de fundador. Necesito un estado de cuenta detallado de todos los gastos y transferencias de la Fundación Isabelle Price de los últimos 12 meses. Lo necesito en los próximos 5 minutos. Correo seguro. Señor, compilar eso puede llevar algo de tiempo. 5 minutos, dije, y colgué. Mi buzón seguro sonó 3 minutos después. Adjuntaron el PDF. Abrí el archivo. Mis manos seguían perfectamente quietas. Fui a la línea superior. El valor total de los activos, que debía superar los 3 millones de dólares. La cifra que me miraba era de 412.000. Desplacé hacia abajo y noté cómo la sangre se me helaba. La fundación estaba desangrándose. Vi las pequeñas donaciones esperables, 5.000 a un laboratorio aquí, 10.000 a un hospicio allá. Y entonces las vi, las otras partidas. Gastos administrativos, honorarios de consultoría, servicios de organización de eventos. Eran enormes. $150.000 pagados hace 2 meses. Beneficiario, Walls Holdings GP, la empresa de Greg. Le había facturado consultoría a la caridad de su esposa. Otra partida, 80.000 por servicios de planificación de gala. El proveedor constaba como la Premier Events LLC. Me tomó menos de 60 segundos revisar el nombre. Era una sociedad pantalla registrada hacía 3 meses. Su domicilio corporativo, un apartado postal en Banenway. El único propietario en el registro, Gregory Walls. Se estaba pagando a sí mismo 80.000 por organizar su propia fiesta. Pero la prueba final, devastadora y demoledora, no estaba en las líneas de gasto. Estaba en los comprobantes de pago. Abrí los enlaces a los cheques escaneados. El banco los proporciona para toda transacción superior a 20.000. El cheque de 150.000 a Walls Holdings. El cheque de 80.000 a la Premier Events. Miré la línea de la firma, la rúbrica elegante autorizando las transferencias. No era Greg. Era Melissa Walls. Cerré los ojos. Me había preparado para la corrupción de Greg. Es una serpiente y las serpientes muerden. Es su naturaleza. Incluso, en parte de mi corazón, me había preparado para descubrir que Melissa era débil, necia, manipulada. Que Greg la había engañado o coaccionado. Pero esto no era debilidad. Era colaboración activa. Era complicidad. Eran sus firmas, claras como el agua. No era una manipulación. Ella participaba en el saqueo del legado de su madre. Robaba dinero destinado a pacientes con cáncer. Lo robaba de un fondo que llevaba el nombre de su madre. Y usaba ese dinero robado ¿para qué? ¿Para sostener la fantasía en ruinas de su esposo? No. Era peor. Miré las fechas. La primera transferencia grande fue hace 6 semanas, la segunda, hace 3. Era el capital semilla. Era el dinero con el que estaban pagando a los abogados para declararme loco. No solo me robaban. Usaban la memoria de Isabelle para financiar la ejecución de su marido. Yo creía que había una línea de decencia, de familia, de compasión humana básica, que mi hija no cruzaría. Me equivoqué. No estaba perdida. No era débil. Era una coconspiradora. Y en ese instante dejó de ser la víctima de esta historia. Dejó de ser mi hija. Se convirtió en el enemigo. Me quedé mirando la firma de Melissa en el cheque escaneado,
el bucle elegante de su M, la rúbrica que había pagado al abogado para declararme demente con el dinero de su madre. En ese momento, el duelo, el shock, la tristeza profunda no solo se atenuaron, se evaporaron. Los reemplazó otra cosa. Algo frío, afilado y perfectamente nítido. El bisturí volvía a quirófano. Tomé la línea segura. Avery. Respondió al primer tono. Nate, ya estoy investigando el despacho que contrataron. Son carroñeros, pero conocidos por... No importa, la interrumpí. Mi voz sonó distinta incluso para mí, plana, dura, como acero pulido. Cambio de planes, Avery. ¿Qué cambio? Ya no jugamos a la defensa, dije. No vamos a rebatir su caso. Vamos a destruirlos. De raíz y tallo. Se acabó. Silencio al otro lado. Nate, dijo, ¿qué has encontrado? La firma de mi hija en cheques de la fundación de mi esposa. Usaron el dinero de Isabelle para financiar este ataque. Dios mío, Nate. Ahorra tu compasión, dije. Necesito datos. Encontraste el fondo buitre con el que está metido, el que está a punto de arrasarlo. Necesito su nombre ahora. Oí el tecleo rápido y preciso. Está en mora con un fondo llamado Citadel Apex Capital. Nate, estos tipos son monstruos. No negocian. Liquidan. Sé exactamente quiénes son, dije. Y por primera vez en una década, una sonrisa fría y delgada me rozó los labios. Citadel Apex Capital. No solo me suena el nombre. Me suena el hombre que lo levantó desde cero, James Jim Callahan. Avery no lo sabía. Nadie lo sabía. Hace 30 años, en Washington D.C., Jim Callahan era un joven bravucón del parqué que se enredó en el escándalo de Enright Corporation. La SEC iba a imputarlo. Iban a acusarlo de conspiración y a mandarlo 20 años a una prisión federal. Estaban convencidos de que formaba parte del fraude. Se equivocaban. Era codicioso, sí, arrogante, también. Pero no era un criminal. No entonces. Yo era el investigador principal del caso. Fui quien pasó 3 noches sin dormir hurgando en los servidores, más allá de los libros maquillados, y encontré la prueba exculpatoria, las operaciones originales, con sello de tiempo, que demostraban que Jim fue víctima del fraude, no partícipe. Lo salvé. Le salvé la carrera. Lo salvé de la cárcel. Lo hice porque era la verdad, y mi trabajo era cuadrar los libros. Jim Callahan construyó Citadel Apex hasta convertirla en un imperio de miles de millones. Nunca lo olvidó. Me llamó una vez, hace 10 años, tras la muerte de Isabelle. Con voz queda, Nate, sé lo que hiciste por mí. Si alguna vez necesitas algo, una nueva vida, una nueva carrera, un cheque en blanco, llama. Nunca llamé. Hasta hoy. Avery, dije, ya totalmente en modo negocios, yo me encargo de Citadel Apex. Tú necesito que hagas otra cosa de inmediato. Redacta un auto de embargo. ¿Un auto? ¿Con qué base? No tenemos sentencia, Nate. La tendrás, dije. Cambié de línea, mis dedos marcando un número que sabía de memoria, la línea directa privada a la oficina personal de Jim Callahan. Su asistente intentó frenarme. El señor Callahan está en una reunión de junta. Dígale que el bisturí está en la línea, dije. Dígale que es sobre Enright. Estuve en espera menos de 3 segundos. Nate, su voz sonó potente, segura, con un matiz de temor, el miedo a un fantasma del pasado. Nate Price. ¿Está todo bien? Hola, Jim, dije. Ha pasado mucho tiempo. No llamo por los viejos tiempos. Llamo para cobrar mi ficha. Silencio. Luego, una palabra. Pídelo. Tienes un préstamo con un tal Gregory Walsh. Un proyecto en Ojai. Está en mora. En bancarrota. Walsh, lo oí teclear. Sí. Un desastre de 50 millones.
Mi equipo va a embargar sus activos el lunes. Es un necio. No quiero que embargue sus activos, Jim. Quiero que me vendas la deuda. Toda. El pagaré, el colateral, el impago, todo. ¿Venderte a ti, Nate? ¿Es papel tóxico, es? No la compro como inversión, dije. Quiero ser su único acreedor. Transferiré ahora el principal pendiente, los 5 millones, desde un fideicomiso ciego. Sin rastro hacia mí. Solo una cesión silenciosa. Fue listo, no preguntó por qué. ¿Quieres ser el monstruo, Nate? Bien. Me salvaste la vida. Es lo mínimo. Ladró órdenes fuera de línea. Mis abogados ejecutarán la cesión. Estará hecho en 1 hora. La deuda es tuya. Gracias, Jim. No, Nate, dijo, con voz grave. Gracias a ti. Buena caza. Colgué. Llamé de nuevo a Avery. Listo, dije. Site del Apex ya no tiene el pagaré. Lo tengo yo. Avery resopló, escuché su aspiración cortante. Nate, compraste su deuda. Eres su banco. Soy su pesadilla, corregí. Ahora termina ese auto de embargo. Está en mora de un préstamo de 5 millones conmigo. Quiero la carga sobre esa mansión. Quiero sus coches. Quiero su Walls Holdings LLC. Lo quiero todo. Haré que el notificador esté en su puerta en 1 hora. No, dije. No. Guarda ese papel. Él espera una pelea por mi cordura. No tiene idea de que su vida entera está en juego. No se lo vamos a notificar. No lo vamos a advertir. Miré la fecha de la petición, la vista en el juzgado. Vamos a entrar a esa sala y se lo vamos a entregar. Delante del juez. Estamos en un pasillo largo, iluminado con fluorescentes, fuera del departamento 5B. Avery Hayes me mira, el rostro imperturbable, con un único maletín delgado en la mano. Nate, ¿estás listo? Ajusté los puños de la camisa. No llevaba los jerseys de punto suave y los pantalones de pana a los que estaban acostumbrados. No llevaba la ropa de un hombre que se difumina en el beige. Hoy iba con armadura, un traje gris carbón, cruzado sencillo, de Savile Row. No me lo ponía desde hacía más de 1 década. La última vez que me lo abroché, iba a declarar ante el comité bancario del Senado. Me seguía quedando perfecto. Me había cortado el pelo. Afeitado. Yo no era el hombre que ellos creían. Era el hombre que había sido. Listo, dije. Las puertas se abrieron. Entramos. La sala era pequeña, beige y olía a café rancio y cera barata para suelos. Justo el tipo de cuarto sin alegría donde las vidas se desmantelan en silencio. Greg y Melissa ya estaban sentados en la mesa de los peticionarios. Susurraban, excitados de anticipación. Su abogado, un hombre con traje brillante y demasiado gel en el cabello, barajaba papeles con confianza suprema. Entonces me vieron. Miré el rostro de mi hija. Alzó la vista, me vio con el traje y una risita nerviosa, contenida, se le escapó. Se llevó la mano a la boca, pero los hombros le temblaban. Se inclinó y le susurró algo a Greg. Casi pude oírlo, míralo. Papá cree que esto es un funeral o algo. Greg solo me miró. Sus ojos recorrieron mi traje, mi postura, y esbozó una sonrisa torcida. Negó despacio con la cabeza, con una expresión de lástima condescendiente. Para él, aquello no era dignidad, era el último intento patético de un animal moribundo erizando el pelaje. Su abogado me echó un vistazo, me tasó como a un hombre de 71 años jugando a disfrazarse y me descartó. Volvió a sus notas. No tenían ni idea. Me senté en la mesa del demandado. Avery posó su delgado maletín sobre la mesa y se sentó a mi lado, pilar de fuerza silenciosa y contenida. No dijimos nada. Solo esperamos. En pie, entonó el alguacil, con voz aburrida. Nos levantamos. El juez entró por una puerta lateral, con toga,
aire cansado. Parecía un hombre que había visto demasiado y cobraba demasiado poco. Se dejó caer en su silla alta de respaldo, el cuero quejándose bajo su peso. «Pueden sentarse», dijo. Se puso unas gafas de lectura con montura dorada y tomó la lista del día. En la placa se leía «Juez John Carmichael». «Buenos días», murmuró, en un tono monótono. «Estamos aquí por el primer asunto del día. Número de expediente 881-B, sobre la tutela de Nathaniel Price». Leyó el nombre, como exigía el procedimiento, alzó la vista. Miró por encima de las gafas para identificar al demandado. Me miró directamente. El aire salió de la sala. El juez no solo se detuvo. Se quedó helado. Su rostro, que hasta entonces había sido una máscara de burocracia cansada, se volvió blanco. Ceniciento. Sus ojos, agrandados por los lentes, se abrieron con incredulidad. El bolígrafo barato que tenía en la mano se le escurrió entre los dedos. Golpeó con estrépito la madera del estrado, el sonido resonando en la sala muda. Greg y Melissa lo miraban, confundidos. Su abogado alzó la vista, molesto por la interrupción. La mano del juez, la que había dejado caer el bolígrafo, temblaba visiblemente. Me observó con la boca entreabierta. Se inclinó hacia adelante, olvidándose, hasta pegarse al micrófono de cuello de ganso del estrado. Y con una voz que pretendía ser un susurro, pero quedó atrapada y amplificada, una voz de puro y absoluto asombro, dijo una sola cosa. «Dios mío, ¿es realmente él?» Todas las cabezas en la sala giraron. Ya no miraban al juez. Todos me miraban a mí. Las caras de Greg y Melissa estaban vacías de comprensión. ¿Qué estaba pasando? Eso no formaba parte de su plan. Yo también lo reconocí. Oh, sí, lo reconocí. John Carmichael. Pero el hombre que yo conocí no era un juez de 60 años con rostro cansado. Era un fiscal adjunto de 35, asustado, ambicioso y con el agua al cuello. Le habían entregado el caso más grande de su joven carrera, el fraude de Enright Corporation, un castillo de naipes de miles de millones. Y lo estaba perdiendo. Su caso se desmoronaba. Sus testigos estrella habían sido desacreditados. Estaba a punto de fracasar. Y eso habría acabado con su carrera antes de empezar. Hasta que su perito subió al estrado. Yo era ese perito. Yo era el hombre al que traían cuando los números eran una maraña de mentiras. Fui quien, en un solo día, tomó un fraude de miles de millones y lo dejó al desnudo en una sola hoja de cálculo para que el jurado lo viera. Fui quien metió a 12 directores ejecutivos y a sus contables en prisión. John Carmichael no solo me conocía. Yo lo hice. Le entregué su carrera en bandeja. El rostro del juez Carmichael seguía pálido. Apretó los bordes de su estrado. Ya no estaba mirando a un viejo senil. Estaba mirando a un fantasma de su pasado. Estaba mirando al hombre al que solían llamar el bisturí. Al fin apartó los ojos de mí y lentamente, con deliberación, los giró hacia la mesa de los peticionarios. Fulminó con la mirada al abogado engominado y sonriente de Greg. «Licenciado», dijo el juez, la voz ya no cansada, sino afilada, fría y peligrosa. ¿Es usted consciente de quién es su demandado? El abogado, desconcertado, se puso de pie. Es Nathaniel Price, su señoría. Un jubilado. El juez Carmichael soltó un resoplido breve y duro. No fue una risa. Fue una advertencia. No, licenciado, dijo, con la voz resonando en la sala. Ese es el bisturí Price. Buena suerte. La va a necesitar. El abogado de Greg, un tal fiero, puso cara de quien acaba de tragarse un insecto. Sudaba a la vista. Miró a Greg, que hizo un gesto brusco y furioso con la mano. Sigue. Fiero, visiblemente descompuesto por la reacción del juez, barajó papeles. Su señoría, los peticionarios llaman a nuestro primer y principal testigo, el doctor Peter Lim. Se abrió una puerta lateral. Un hombrecito grasiento,
con un traje mal ajustado, se escurrió dentro de la sala. Parecía menos un médico que alguien que vive en un sótano. Evitó mirar a nadie, especialmente al juez. Tomó el estrado, con la mano temblorosa al prestar juramento. Fiero, intentando recuperar pie, empezó. «Doctor Lim, ¿tuvo ocasión de evaluar al demandado, Nathaniel Price?» «Sí», dijo Lim, con voz aceitosa y ensayada. «Leía un guión. Realicé un examen psicológico completo». «¿Y cuáles fueron sus conclusiones?» El doctor Lim se puso unas gafas manchadas. El señor Price presentaba signos severos de deterioro cognitivo. Su memoria a corto plazo, francamente, es inexistente. Exhibe síntomas clásicos de delirio paranoide, especialmente en lo relativo a las finanzas de su familia y sus intenciones hacia él. Yo permanecí inmóvil. Estaba describiendo al hombre que ellos querían que yo fuera. En su opinión profesional, doctor, apretó Fiero, ¿el señor Price es capaz de gestionar sus propios asuntos? En absoluto, dijo Lim, negando con una tristeza fingida. Es un peligro para sí mismo y para sus bienes. Requiere supervisión completa e inmediata. Fiero sonrió, pequeña sonrisa de triunfo alicaído. Gracias, doctor. Su testigo. Se sentó, aliviado. Avery Hayes se puso en pie. No llevaba una pila de papeles. No llevaba portátil. Sostuvo una sola hoja mientras caminaba despacio hacia el estrado. La sala estaba en silencio. «Buenos días, señor Lim», dijo. Su voz era educada, baja, pero cortó la sala como un bisturí. O quizá debería llamarle señor Lim. «Es señor, ¿verdad?» Lim parpadeó, confuso. Es doctor». «Ah, sí, ¿su señoría?» Avery miró al juez. «No encuentro registro de que el señor Lim sea psicólogo colegiado, ni psiquiatra, ni neurólogo». Se volvió hacia él. «Señor Lim, ¿de qué clase de doctor estamos hablando?» «Yo tengo formación médica», balbuceó, buscando con la mirada a Fiero. Fiero saltó. «Protesto. Pertinencia. ¿Es atacar al carácter?» «Denegado», cortó el juez Carmichael, con los ojos clavados en Lim. «Siéntese, licenciado. El testigo responderá. ¿Cuál es su formación médica, señor Lim?» Lim tragó saliva. «Yo era dentista». Un murmullo recorrió la sala. El rostro de Greg se volvió blanco. «Dentista», repitió Avery, dejando la palabra suspendida en el aire. «Oh, para ser precisos, ex-dentista». «¿No es así, señor Lim?» Estoy retirado», mintió. «¿Retirado?» La voz de Avery se afiló. Ole revocó el estado de California permanentemente la licencia para ejercer odontología en 2019. Lim empezó a temblar. Eso no. «Es un registro público, señor Lim», siguió Avery, implacable. «Revocación por mala conducta grave, fraude a aseguradoras y, su especialidad, operar una fábrica de pastillas con prescripción ilegal de opioides desde su consulta en Rita. ¿Es correcto?» Lim no respondió. Era una rata acorralada, mirando con desesperación a Greg y al juez. El abogado de Greg estaba otra vez de pie. «Protesto. Esto es hostigamiento. Es un contrainterrogatorio, licenciado», tronó el juez. «Y es fascinante. Continúe, señorita Hayes». Avery dio un paso más hacia el estrado. «Solo una pregunta más, señor Lim, para su opinión experta. ¿Recibió o no recibió un pago de $25.000 de una corporación llamada Walls Holdings GP 3 días antes de firmar este diagnóstico fraudulento?» «Protesto», chilló Fiero, con la voz quebrada. «Especulación, sin base». Avery ni lo miró. Se dirigió al juez. «Su señoría, tengo aquí el registro de la transferencia bancaria». Camino al proyector, colocó la hoja sobre el cristal. La imagen apareció en la pared, un comprobante nítido en blanco y negro,
a la vista de toda la sala. De Walls Holdings GP. A. Peter Lim. Importe, $25.000. Concepto, consultoría. El rostro del juez Carmichael se tornó de un rojo furioso. Miró a Lim como si fuese a vomitar. Señor Lim, su voz fue un gruñido de trueno, está usted bajo juramento. Acaba de cometer perjurio flagrante en mi sala. Ha presentado un documento fraudulento ante este tribunal en conspiración criminal con los peticionarios. Señaló al alguacil. Alguacil, arresten a este hombre. Queda detenido por perjurio. El chasquido de las esposas retumbó en el silencio atónito. Melissa dejó escapar un chillido ahogado de terror. Greg estaba rígido, mirando cómo se llevaban a su testigo estrella. Su caso entero acababa de ser esposado. El abogado de Greg, fiero, estaba a la deriva. Tartamudeaba, con las notas desparramadas. Su testigo estaba esposado, su caso evaporado y el juez lo miraba como quien observa algo pegado a la suela. Greg ya no estaba pálido, era de un rojo manchado, vibrando de ira. Agarró a Fiero por la manga y le siseó algo al oído. Fiero, asustado de su propio cliente, se puso de pie a duras penas. Su señoría, balbuceó, mi cliente, el señor Walls, desea subir al estrado para aclarar este desafortunado malentendido. El juez Carmichael alzó una ceja. «Ah, ¿sí? ¿Quiere testificar?» Después de que su testigo principal acaba de ser arrestado por perjurio en conspiración con él. El juez miró a Avery. «Señorita Hayes, ¿alguna objeción?» Avery se puso en pie. «Ninguna, su señoría. Estamos encantados de oír al señor Walls». «Muy bien», dijo el juez, con la voz helada. «Señor Walls, al estrado. Está, por supuesto, bajo juramento». Greg se abrió paso hasta el estrado, prácticamente empujando al alguacil. Intentaba proyectar seguridad, pero era un hombre que se ahoga y solo hacía más burbujas. Se sentó, sujetando la barandilla hasta ponerse los nudillos blancos. «Su señoría», empezó, con una actuación untuosa de víctima herida, intentando hablarle solo al juez, ignorando a Avery e ignorándome. Esto es una atrocidad. Mi esposa y yo, solo estamos preocupados por él. De eso se ha tratado siempre». Me señaló con el dedo. Él está confundido. Está paranoico. Se encierra días en esa casita. Esconde sus finanzas. Me acusó de intentar robarle, por el amor de Dios. Lo único que queríamos era ayudarlo, protegerlo de sí mismo. Y ahora esto. Intentaba parecer desolado. Sonaba monstruoso. No está lúcido, su señoría. No sabe lo que hace. Fiero, viendo una rendija, preguntó. Entonces, su única motivación era la preocupación por su bienestar. Al 100%, dijo Greg, rezumando falsa sinceridad. Gracias, dijo Fiero, sentándose, como si hubiera esquivado una bala. Avery volvió a ponerse de pie. Caminó hacia él, no con agresividad, sino con una curiosidad quirúrgica. Señor Walls, comenzó, suave, usted acaba de declarar bajo juramento que mi cliente, el señor Price, no está lúcido y es paranoico. Así es, dijo Greg, hinchándose. Está profundamente confundido. ¿Y su confusión se centra en sus finanzas? Preguntó ella. Sí, absolutamente. No entiende el dinero. Es de otra época. No comprende las finanzas modernas. Ya veo, asintió Avery. ¿Es por eso que cree que no está lúcido? Porque no entiende las finanzas modernas. Es una parte importante, sí, dijo Greg, confiado. Entonces, cuando se acercó a él hace 2 semanas y le pidió $500.000, estaba, ¿qué? ¿Poniendo a prueba su lucidez? El rostro de Greg se tensó. Yo le ofrecía una inversión. Una oportunidad de ser parte del éxito de la familia. Le pidió $500,000 a un hombre que,
según usted, estaba confundido y paranoico? Preguntó Avery, aún con tono amable. Greg vio la trampa e intentó bailar. Fue su negativa lo que demostró nuestro punto. Le ofrecí la oportunidad de su vida. Una oportunidad de oro, un retorno garantizado del 40% en 6 meses en mi proyecto del resort de Ojai. Era canasta segura, se volvió al juez, fingiendo sensatez. Su señoría, él se negó. Dijo que era demasiado arriesgado. Estaba demasiado senil, demasiado asustado para ver la oportunidad cuando la tenía delante. Ahí supimos Melissa y yo que de verdad lo había perdido. Ya no era capaz de tomar decisiones financieras sensatas. Su paranoia le impedía hacerse con una fortuna. Lo había hecho. Bajo juramento, vinculó toda su acusación de mi senilidad a mi negativa a darle dinero. Construyó su propia horca. Ahora Avery iba a patear la silla. Una oportunidad de oro, señor Walsh, dijo Avery. Su voz ya no era curiosa, era fría. Un slam dunk. Absolutamente, dijo Greg, arrogante hasta el final. Ese proyecto es oro puro. Por eso el proyecto está 50 millones por encima del presupuesto y enfrenta 16 embargos de contratistas por impago. El color abandonó la cara de Greg. Tartamudeó. Eso es mentira. Es información privilegiada. ¿Cómo? No es privilegiada cuando usted está en mora, señor Walsh, replicó Avery, elevando la voz, cada palabra un mazazo. Y esa oportunidad de oro es, de hecho, un barco que se hunde, ¿no es así? ¿No es cierto que su prestamista principal, Cite del Apex Capital, lo encontró en incumplimiento de los convenios del préstamo y emitió una llamada de capital por 5 millones vencida hace 10 días? Greg se quedó sin palabras. Literalmente abría y cerraba la boca sin emitir sonido. Miró a Fiero, que lo contemplaba con horror puro. Una exigencia de 5 millones, señor Walsh, y usted no los tenía. Estaba, y está, absolutamente en bancarrota, ¿no? No, rugió al fin Greg, hecho añicos su aplomo. Es un problema temporal de liquidez. El proyecto es sólido. ¿Sí? Avery no aflojaba. Estaba en bancarrota. No tenía dinero. Su crédito estaba congelado. Y, sin embargo, encontró el dinero para contratar al señor Fiero. Encontró $25,000 en efectivo para sobornar a un dentista desacreditado. Dio un paso más. Mi pregunta, señor Walsh, es, ¿de dónde sacó ese dinero? Greg estaba acorralado. Miró a Melissa. Miró al juez. No tenía respuesta. Avery se la dio. Lo obtuvo, dijo, la voz baja y cargada de desprecio, de una caridad. Lo obtuvo de la Fundación Isabelle Price. Al oír el nombre de su madre, Melissa, que había permanecido rígida en su asiento, dejó escapar un pequeño sonido ahogado. ¿No es así, señor Walsh? Tronó Avery. Cuando estaba arruinado, cuando su imperio se venía abajo, recurrió a su esposa y la hizo firmar cheques. La convenció para robar de la fundación contra el cáncer de su madre muerta. No puede probar eso, escupió Greg. Sí puedo, dijo Avery. Alzó otro juego de documentos. $150,000 pagados a Walsh Holdings por honorarios de consultoría. 80,000 a la Premier Events, una sociedad pantalla suya, por planificación de gala. Un total de $230,000 malversados de un fondo de investigación oncológica. Y por primera vez miró a Melissa. No solo le mintió al tribunal, Melissa. Te mintió a ti. Ahí mi hija se quebró. Se puso de pie de un brinco, el rostro una máscara de incredulidad y rabia, y le gritó a su esposo. «Me mentiste. Dijiste que eran gastos administrativos legales. Dijiste que todo estaba aprobado. Tú estabas robando de mi madre». Greg, por fin, perdió por completo los papeles. Todo el encanto, toda la actuación,
toda la arrogancia se evaporó, dejando al hombre feo y desesperado que había debajo. Se irguió en el estrado, la cara morada, y señaló con un dedo tembloroso, no a Avery, no a Melissa. Me señaló a mí. «Cállate, Melissa», chilló, la voz quebrándose. «Cállate. Todo esto es su culpa. Toda. Ese viejo egoísta, él tenía el dinero. Él podía haber arreglado todo. Solo tenía que firmar un cheque. Y dijo que no. Él me obligó. Es culpa suya». La sala era un caos. Melissa sollozaba con un sonido histérico y desagradable. Greg le gritaba que se callara, con el rostro una máscara de ira púrpura. Su abogado, fiero, intentaba objetar a la desesperada, pero el juez Carmichael solo le hizo un gesto para silenciarlo, con el rostro hecho nubarrón. Golpeó el mazo, el estampido cortó el aire como un tiro. «¡Silencio!», rugió. «Señor Walsh, siéntese y cállese o lo declaro en desacato. Señora, contrólese». Greg se desplomó en la silla, jadeando. Melissa cayó de nuevo, sus sollozos convertidos en jadeos húmedos. La sala quedó mortalmente callada, solo sonó el clic de la radio del alguacil. Los ojos del juez Carmichael, fríos y furiosos, pasaron del naufragio en la mesa de los peticionarios a mí. Me miró un largo instante, la ira se suavizó, reemplazada por otra cosa, respeto y una curiosidad honda, profunda. «Señor Price», dijo, ahora con voz calmada pero con toda la autoridad del estrado. «Sus oponentes han presentado su caso, si es que se le puede llamar así», señaló a Greg. Él mismo acaba de confesar bajo juramento una letanía de delitos financieros. Pero la petición sigue ante mí. ¿Tiene algo que decir en su defensa sobre su propia competencia? Me puse en pie. Despacio. No me apoyé en la mesa. No vacilé. Me erguí recto, con las manos enlazadas a la espalda. La sala estaba tan silenciosa que oí el zumbido de los fluorescentes. Miré a Greg. Miré a Melissa. Y luego miré al juez. «Gracias, su señoría», dije, con voz clara y firme. Retumbó en la sala pequeña. «Pero hoy no estoy aquí para discutir mi cordura. No estoy aquí para defenderme. Mi competencia no está en entredicho. Mi historial habla por mí». Hice una pausa, dejando que calaran las palabras. «No, su señoría», proseguí. «No vine hoy como demandado. Vine a presentar una denuncia penal». Fiero saltó de la silla. «Protesto. Esto es teatro. Este no es el foro». «Siéntese, licenciado», bramó Carmichael. «Usted abrió esta puerta. Usted trajo a este hombre a mi tribunal acusándolo de delirios. El tribunal escuchará lo que tenga que decir. Continúe, señor Price». Volví la mirada a Greg. Me observaba con ojos muy abiertos, con un horror naciente. «El señor Walsh acaba de confesar una parte», dije, con voz plana, como un anatomista describiendo un cadáver. Confesó haber malversado $230.000 de una fundación benéfica. La fundación de mi esposa, la Fundación Isabelle Price. Entonces giré la vista, lenta y deliberadamente, hacia mi hija. Me miraba con el rostro surcado de lágrimas y rímel, los ojos suplicantes. «Pero no actuó solo», dije, sosteniéndole la mirada. «No podía. Necesitaba una firma. La firma de la directora de la fundación». Miré de nuevo al juez. «Y tú, Melissa, hija, tú firmaste los cheques. Con conocimiento y plena intención saqueaste el legado de tu madre para financiar el estilo de vida de tu esposo y para pagar este patético intento de apoderarte de mis bienes». Melissa dejó escapar un alarido, un sonido de desesperación animal pura. «No, yo no sabía. Él me dijo». «Tú los firmaste», afirmé, cortándola. No era una acusación. Era un hecho. Greg, al ver derrumbarse a su esposa, encontró un último arranque de bravata de animal acorralado. Se puso de pie, tirando la silla. Rió,
Un sonido agudo, histérico y feo. No puedes hacerme nada, chilló, señalándome. Tú, no eres nadie. No tienes nada. ¿Crees que puedes, qué? ¿Poner una denuncia? Es mi palabra contra la de ella. ¿Y tú? Eres un viejo triste y senil. Vives en una casa de invitados. ¿Una casa de invitados? Estás en la ruina. No tienes nada. No eres nada. Esperé. Dejé que su voz rebotara y muriera. Dejé que volviera el silencio. Lo dejé ahí de pie, jadeando, un rey fracasado en el escenario que él mismo montó. Entonces sonreí. Una sonrisa fina y fría. Ah, dije, en voz baja. Sobre eso. Giré la cabeza y asentí apenas a Avery Hayes. Ella se puso en pie. No dijo nada. Sacó de su maletín un único manojo grueso de documentos, encuadernados con una tapa legal azul. No me lo entregó a mí. No se lo entregó al juez. Cruzó el pasillo hasta la mesa de los peticionarios y colocó el documento directamente frente a Gregory Walsh. ¿Qué es esto? Tartamudeó Greg, mirando la ominosa tapa azul. Eso, señor Walsh, dijo Avery, con voz clara y sonora, es una notificación de urgencia de ejecución hipotecaria y embargo. El abogado de Greg le arrancó el papel. Sus ojos corrieron por la primera página. Su cara, que ya estaba pálida, se volvió ceniza. Esto es imposible, susurró fiero, mirando a Avery. Esto es de site del Apex Capital. Pero, ¿esa fecha no? Greg le arrebató el papel a su abogado. ¿Qué dice? Parece que vas un poco desactualizado, Greg, dije, en tono conversacional. Tenías razón. Incumpliste tu préstamo de 5 millones con site del Apex. Ellos, como sabes, preparaban el embargo de todos tus activos. Una auténtica lástima. Greg miraba el papel, con las manos temblándole tanto que apenas podía leer. Aquí dice que vendieron la deuda. Sí, dije. Estaban muy motivados para vender. Era, como dijiste, papel tóxico. Y cuando no pudiste pagarles, intervine. Compré esa deuda, Greg. Toda. El pagaré, el préstamo, el colateral, todo. Di un paso al frente. Entraste en mora, Greg, pero no con site del Apex. Entraste en mora conmigo. Dejé que calara. Vi cómo se le iba la sangre del rostro a medida que la realidad, heladora, demoledora, le caía encima. Y yo, proseguí, no soy tan paciente como Jim Callahan. No ofrezco prórrogas. No renegoció. Hago efectiva la deuda. Con efecto inmediato. Greg me miró con la boca abierta, un grito mudo. Señalé la mansión en la que vivía. La casa principal es mía. Señalé los coches que conducía. Los coches son míos. Señalé las sociedades pantalla que construyó. Todo tu imperio Walsh Holdings es mío. Señalé el traje que llevaba puesto. Todo lo que creías tuyo ahora me pertenece. Me volví hacia el juez Carmichael, que observaba todo con una expresión de puro asombro incontaminado. Su señoría, dije, con voz de cierre, esta patética vista de tutela se acabó. Hice un gesto a Avery y a su documento. La vista de desahucio empieza ahora. Greg estaba acabado. Un hombre que grita su propia confesión en una sala no tiene muchas opciones legales. Tras su actuación, aquello no fue un juicio. Fue una sentencia. Mis pruebas, las que Avery y yo habíamos reunido, eran un ataúd hermético, las transferencias desde la fundación de Isabelle, las facturas falsas de su sociedad pantalla, el testimonio perjurado que indujo el LIM y, por supuesto, el caso de libro, abierto y cerrado, del fraude bancario en el proyecto de Ojai. Era una avalancha de papel y cada hoja llevaba su nombre. Intentó pelear. Contrató a un abogado aún más caro, probablemente con dinero que no tenía. Intentaron alegar coacción extrema. Intentaron pintarme como un maquiavélico vengativo que lo había tendido.
Fue una defensa patética. Como una rata en una trampa de acero culpando al queso. La fiscalía, muy interesada tras el informe del juez Carmichael, ni siquiera sudó. Le ofrecieron un acuerdo para ahorrarle al Estado un juicio. Lo rechazó, arrogante hasta el final. Aún creía que podría vender su salida. Así que lo llevaron a juicio y lo enterraron. No tuve que testificar. La documentación de Avery y mi forénsica financiera hablaron por sí solas. El jurado tardó menos de una hora. Lo declararon culpable de 12 cargos de fraude electrónico, fraude de valores y malversación agravada. El juez miró a Greg, el hombre que se plantó en una sala para intentar destruir la vida de otro para tapar sus propios delitos, y lo convirtió en ejemplo. No recibió una palmadita. No fue a una cárcel campestre de cuello blanco. Lo sentenciaron a 10 años en una penitenciaría estatal. 10 años. Lo vi marcharse, ya no con su traje a medida, sino con un mono naranja. Por fin estaba sin cartas. Los libros estaban cuadrados. Melissa. Melissa fue la parte más difícil. Era mi hija. Era sangre de Isabelle. Pero también fue coconspiradora. Las pruebas eran innegables. Su firma estaba en los cheques. Se había sentado semana tras semana, viviendo un lujo pagado con dinero robado de la tumba de su madre. Su abogado se me acercó, suplicando. Señor Price, fue manipulada. Fue víctima de abuso psicológico. Greg la controlaba. Lo miré. ¿Greg sostuvo la pluma? ¿Le forzó la mano para escribir su nombre? Es una mujer adulta. Tomó una decisión. Me pidió que hablara con la fiscalía para pedir clemencia, que escribiera una carta en su defensa, que dijera que era una buena persona que cometió un error. Dije que no. No iba a interferir. Esto no iba de venganza. Iba de consecuencias. Me pasé 10 años permitiéndole vivir sin ninguna. Habilitando su debilidad, su codicia, su crueldad casual. Intervenir ahora, salvarla del fuego que ayudó a encender, habría sido el último y peor acto de un padre fracasado. Tenía que sostenerse sola. Tenía que enfrentar el libro contable. La imputaron igual que a Greg. Pero ella fue inteligente. A diferencia de Greg, vio el final del camino. Aceptó un acuerdo. Se declaró culpable de uso indebido de fondos benéficos, delito grave. El juez fue menos duro. Vio sus lágrimas. Escuchó su testimonio sobre el control de Greg, pero también vio los extractos. La sentenció a 3 años de libertad condicional formal. Le ordenó devolver hasta el último centavo, los $230,000, a la Fundación Isabelle Price. Y, por último, añadió una condición más: 2.000 horas de servicio comunitario obligatorio, no recoger basura en la autopista ni ordenar papeles en una oficina. La asignó al geriátrico Glenwood Gardens, específicamente al pabellón cerrado de demencia y Alzheimer. Durante los próximos 2 años, mi hija, la mujer que intentó que declararan legalmente senil a su padre para robarle, pasaría cada fin de semana bañando, alimentando y limpiando a hombres y mujeres verdaderamente perdidos. Personas que no sabían su propio nombre, que no recordaban los rostros de sus hijos. Quería que lo viera. Quería que lo oliera. Quería que entendiera en los huesos la realidad del arma que intentó usar contra mí. Fue una sentencia justa. Quizá la única educación real que recibió. Pasaron 6 meses. El silencio que cayó sobre la propiedad fue absoluto. La mansión grandilocuente y ridícula que Greg y Melissa habían construido ya no estaba. La vendí en subasta. La tierra sobre la que se alzaba, la casa de invitados, mi casa de invitados, también la vendí. Todo. El producto fue a 2 lugares. La mitad, para rellenar y aumentar sustancialmente la Fundación Isabelle Price, ahora bajo nueva gestión profesional. La otra mitad a un fideicomiso para mi nieto, Tyler, bloqueado hasta que cumpla 25. Estaba en la casa de invitados. Vacía, solo cajas apiladas, las paredes desnudas. En mi oficina oculta empaquetaba los últimos expedientes.
Los monitores estaban apagados. El bisturí volvía al retiro. Oí un paso vacilante en el porche. No un golpe. Solo una presencia. Fui a la puerta. Era Melissa. Estaba transformada, pero no como transforma un spa o un vestido nuevo. Estaba vaciada. La ropa de diseñador había desaparecido, sustituida por una bata azul barata y descolorida de voluntaria, con Glenwood Gardens bordado en el bolsillo. El cabello recogido. El rostro pálido, delgado. Parecía 10 años mayor. La soberbia, la crueldad casual, la risita arrogante, todo se había ido, consumido. Sus manos, antes perfectamente cuidadas, estaban rojas y agrietadas. Se quedó ahí, en el umbral, mirándome cerrar la última caja. Su voz, cuando salió, no era la que recordaba. Era un raspón. Suave, áspero y muerto. ¿Por qué? Paré. No me giré. ¿Por qué qué, Melissa? ¿Por qué lo hiciste? Dijo, con la voz temblando, no de tristeza, sino de una rabia profunda y exhausta. ¿Por qué dejaste que llegara tan lejos? Tú sabías. No, no finjas que no. Tú eres él. Sabías que era Greg. Sabías lo que estaba haciendo. Entró un paso en la habitación vacía. Pudiste detenernos en cualquier momento. Cuando Greg pidió los 500.000, pudiste decir, no. Sé que estás en bancarrota. Pudiste enseñarme los papeles entonces. Pudiste advertirme. La voz se le quebró y una lágrima caliente, furiosa, le cruzó la cara. Pero no lo hiciste. Nos dejaste. Me dejaste firmar esos cheques. Nos dejaste presentar esa demanda. Te sentaste en tu casita y nos viste destruirnos. No tenías que arruinarnos. No tenías que enviarlo a prisión. No tenías que hacerme esto. Señaló su uniforme barato. Querías esto. Querías castigarnos. Sellé la caja con cinta. Pasé la mano, alisándola. Entonces me giré hacia ella. Miré a esa desconocida que era mi hija. Porque si te hubiera detenido, Melissa, dije, en voz baja, no habrías aprendido nada. Me habrías odiado una semana. Me habrías llamado un viejo paranoico y controlador. Y luego habrías vuelto con él. Habrías creído su siguiente mentira. Habrías encontrado otra forma de conseguirle el dinero. Habrías seguido desangrando la fundación de tu madre, gala tras gala. No te dejé hacer nada. Solo te dejé ser quien eras. Fui a mi viejo escritorio. Cuando tenías 10 años, robaste $50 del bolso de tu madre. Querías un juguete y ella te había dicho que no. Melissa se estremeció, con los ojos muy abiertos. Se acordaba. Isabelle se enteró, continué. Sabía que había sido tú y lloró. Lloró 1 hora en el baño, pensando que había fallado como madre. Y luego salió, te abrazó y no dijo una palabra. Puso otros 50 de su propio dinero en el bolso. Te perdonó porque tenía el corazón blando. Quería paz. La miré, con los ojos duros y claros como el vidrio. Yo creo en los libros contables. Los libros siempre deben cuadrar. Melissa, nunca pagaste por ese primer robo. Así que seguiste robando cosas cada vez más grandes. No me respetabas. Greg no me respetaba. Y ninguno de los dos, ninguno, respetó la memoria de tu madre. No solo cruzaste una línea, Melissa. La borraste. Bailaste en su tumba por una piscina. No tuvo respuesta. Solo lloró. Ustedes no se destruyeron ahora, dije. Ya estaban destruidos. Solo estaban en bancarrota en todas las formas en que un ser humano puede estarlo. Yo solo presenté la factura. Tomé un sobre del escritorio. Se lo tendí. Aquí tienes la dirección de un estudio en Burbank. Los 3 primeros meses están pagados. Dentro hay un abono de autobús. Después de eso, te las apañas. Los libros están claros.
Tomó el sobre, con la mano temblorosa. Me miró por última vez buscando. ¿Qué? A su padre. Ya no estaba. Se dio la vuelta y se fue. La vi marcharse. Tengo 71 años. Me he jubilado 2 veces en la vida. La primera, del trabajo. La segunda, de ser un viejo invisible, condescendiente y silencioso. Aquel día en el tribunal solo decidí volver a coger la pluma. Me llamo Nathaniel Price, y mis libros por fin están cuadrados. Todo este calvario me enseñó una lección dolorosa y necesaria. Aprendí que el silencio no debe confundirse jamás con debilidad. Durante 10 años, permití que mi amor por mi familia me cegara ante su desprecio. Creí que la paciencia era una virtud, pero aprendí que la paciencia sin límites firmes es simplemente permiso para ser irrespetado. La verdadera fuerza no consiste en gritar más alto, sino en saber el momento exacto para moverte y tener la disciplina para esperar. No quería venganza. Quería rendición de cuentas. A veces, el acto más profundo de amor por uno mismo, e incluso por los demás, es, por fin, cuadrar los libros de manera decisiva. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Y por favor, dale like y suscríbete si crees que el respeto verdadero es algo que hay que ganarse.